Dios bendiga en esta hora a cada uno de nuestros hermanos que están atentos a esta transmisión. Siempre, Padre, en este día, pues, como siempre, damos gracias a ti, Señor, por lo que tú eres, por lo bueno que tú eres, Señor, en nuestras vidas y en las vidas de cada uno de aquellos que aman a Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te pedimos, te rogamos, Señor, por las personas, Padre, que sufren, por las personas, Señor, que están padeciendo en este momento, Padre, tanta necesidad después de las cosas terribles que han pasado, Señor. Pero tú estás ahí, Padre, con tu pueblo, aliviando, Señor, el dolor, aliviando los males, cada tragedia, Señor, en sus vidas, Padre. Y tú tienes el control de todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos en esta noche, Señor, que tu palabra sea alivio para las personas y puedan recibir, Padre, lo que tú tienes preparado, Señor. Señor, que tu misericordia y tu amor, Padre, puedan hacer, Señor, ese trabajo de restauración en los lugares donde el huracán, Señor, ha pasado dañando, Señor, en estos días anteriores, Padre. Pero tú eres bueno y tú tienes el control y tú lo puedes todo. Por eso clamamos a ti en el nombre de Jesús. En esta noche te alabamos, te bendecimos. Amén y amén. Un saludo para cada uno de nuestros hermanos que están allá al otro lado de esta imagen, al otro lado de esta pequeña pantalla que tenemos aquí en esta noche, y como siempre, para llevarle la palabra del Señor clara, una palabra que pueda ser escuchada, atendida y entendida por las personas que puedan vernos y puedan escucharnos. Gloria a Dios. La fe y su evidencia. Gloria al Señor. La fe y su evidencia. Es decir, en esta noche queremos nosotros hablar de esa fe que Dios nos ha dado a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué es? ¿Y cuál es la evidencia de esta fe en cada uno de nosotros? Saludamos a nuestros hermanos en cualquier país donde nos miren. Saludamos a nuestros hermanos de la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto en esta hora, que están pendientes siempre para recibir esta palabra. En esta noche lo que nosotros hacemos es un estudio de fe, un estudio de conocimiento, un estudio de credibilidad, para que cada persona pueda estar apercibido, sabiendo de que lo que Dios ha prometido es una realidad y que cada uno de nosotros debe de afirmarse en la palabra del Señor para los mejores tiempos que van a venir para nosotros, aunque el mundo esté pendiente de muchas cosas que nosotros no debemos de estar pendientes, sino únicamente de la palabra de Dios y sus promesas. En el nombre de Jesús, Romanos 3, versículo 10 y 11 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Todos los que dependen de las fuerzas propias, todos los que quieran agradar a Dios por medio de los que ellos puedan hacer, todos aquellos que luchan para estar bien con Dios, no nos cansaremos de repetirlo, porque este es el mensaje del Señor: la separación de la ley y cambiar por la gracia nuestro andar, nuestros principios hacia Dios. Aquí dice: todas las personas que dependan de la ley están bajo maldición. Depender de la ley es querer yo agradar a Dios con cosas que yo haga. Pero depender de la gracia es vivir de acuerdo a lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Esa evidencia queremos encontrarla en esta noche. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. O sea, el justo, o sea, la persona que ha recibido a Cristo y que ha sido justificado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es una persona que vive por la fe. Es evidente, dice, que el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la fe?
Pues la ley lo acabamos de explicar, que las personas están luchando, que las personas tratan ellos a través de lo que pueden hacer agradar a Dios. Mientras que el justo no tiene por qué buscar cómo agradar a Dios con cosas que hagamos nosotros los justos. Gloria a Dios, porque nosotros precisamente tenemos la justicia de Dios que fue a través de aquello que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero esto que hizo por nosotros Jesucristo fue para salvarnos y para darnos a nosotros esa fe, para que por medio de ella nosotros podamos vivir confiados, tranquilos y seguros aquí en la tierra. La evidencia de la fe, gloria al Señor. ¿Cuál es la evidencia de la fe? Es la seguridad, es el acceso, es la confianza, es aquello que nosotros hemos creído aunque no hayamos visto nunca jamás. Es aquello que Dios nos ha dicho a nosotros que es así y nosotros lo hemos atesorado en nuestro corazón. Tenemos nosotros la palabra de la promesa de Dios. Como somos justos y tenemos fe, vivimos por medio de eso que Dios ha dicho que es en nuestra vida. Por ejemplo, nosotros no luchamos para ser salvos. Nosotros no luchamos para caerle bien a Dios. Nosotros no luchamos para ganarnos el favor de Dios, porque somos justos y eso Dios ya los ha dado a cada uno de nosotros. Cuando Él nos entregó la fe, precisamente es para que vivamos por esa fe. La evidencia de la fe está en nosotros. Todo el mundo debe de saber, todo el mundo debe entender, todo el mundo debe ver en nosotros esa evidencia de credibilidad a Dios, porque nosotros vivimos por fe, no vivimos por ley, no vivimos por vista, no vivimos por ojo. El libro de Hebreos capítulo 11 y versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Escucha lo que es la fe en nosotros. O sea, lo que Cristo nos ha dado a nosotros es lo que habita en nosotros. Esa fe es la certeza de lo que se espera. Gloria a Dios. Dios me ha dicho y me ha prometido que Cristo vendrá por mí a buscarme a la tierra. Dios me ha dicho y me ha prometido y me ha convencido a través de esa fe que yo soy salvo y que no tengo que buscar salvación, porque Cristo ya me salvó a mí cuando yo deposité mi confianza en Él. La fe es la certeza de lo que se espera. O sea, de tal manera que una persona vive confiada, esperando todo aquello que Dios le ha prometido, todo aquello que Dios le ha dicho. La evidencia en el cristiano de la fe es que esta persona vive confiado únicamente y en paz con Dios, porque Dios sabe, el creyente, el que tiene fe, que Dios no miente y que Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Nosotros los cristianos, nosotros los que tenemos fe, estamos esperando el bien de Dios en nuestras vidas. La paz de Dios continúa en nuestras vidas. Las bendiciones de Dios continúan en nuestras vidas. La evidencia de la fe en mí, en una persona que está creyendo verdaderamente, son estos frutos que son notables en nosotros. La fe cambia la vida de la persona. La fe hace cosas espirituales en las personas que no lo hacen, gloria a Dios, en aquellos que no hay fe. Porque aquellos que no tienen fe tienen que buscar ellos cómo ganarse o cómo agradar al Señor. Pero una persona de fe vive confiada porque dice, es pues la fe, la certeza. Lo que Dios nos ha dado a nosotros es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros no tenemos que ver. Nosotros creemos en Dios. Nosotros estamos seguros de Dios. Tenemos credibilidad que Dios nos ha dado hacia Él. ¿Por qué razón? Porque esa es la evidencia. Es evidente, dice, el justo por la fe vivirá. Pero aquí dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora en Hebreos 11:7, mira lo que dice. Hebreos 11:7. Por la fe Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, Dios le dijo algo a Noé que iba a hacer, que preparara un arca, gloria a Dios, el arca de Noé, y que se alistara él y su familia a entrar en el arca para que no murieran, porque iba a llover por primera vez en la tierra, nunca había llovido. Esa fe que Noé tuvo en el Señor, a él lo salvó, a él lo preparó, a él lo rescató para que estuviera delante de Dios. Y Noé por la fe preparó el arca, los hijos se salvaron, la esposa se salvó, las esposas de los hijos se salvaron, pero todo el mundo se murió. La gran diferencia cuando Dios viene a hacer esta diferencia, esta prueba en el mundo, entonces aquellos que creemos en Dios, aquellos que tenemos la confianza y la seguridad en Dios, en lo que no vemos, pero que sí estamos esperando, dice, es pues esta fe así. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe Noé condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es la evidencia que hay en nosotros, la evidencia de la fe. ¿Por qué se sabe y se conoce que yo soy un hombre de fe? Por las evidencias. La evidencia de la fe es la justicia de Dios en la persona. Cuando una persona sabe que está justificado por Dios, vive en confianza delante del Señor. Vive en seguridad delante del Señor. No busca con desespero nada en este mundo, en esta tierra, sino que él sabe que tiene la fe que Cristo le ha dado y las evidencias de esta fe. Entonces dice, es evidente, yo vivo por lo que Dios me ha dicho a mí. Porque eso es lo que se deja ver, la evidencia en nosotros. Necesitamos nosotros sacar eso evidente de la fe que está dentro de nosotros para poderla mostrar al mundo. Gloria al Señor. Porque dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían. Dios nos ha dicho a nosotros muchas cosas que aún no se ven. Nosotros esperamos y esperamos y estamos ahí en nuestra iglesia, estamos ahí en la ocupación que Dios nos ha dicho, estamos ahí predicando la palabra, estamos ahí amando a los hermanos, estamos ahí haciendo lo que Dios nos dijo que nosotros hagamos, porque esa es la evidencia de la fe. Gloria a Dios, la fe se muestra ella misma en nosotros, porque la fe es evidente, es decir, se deja ver. Gloria a Dios, lo que ella, el significado que ella tiene o para qué vino ella a nuestra vida. Gloria al Señor. Somos hombres de fe. Nosotros creemos que Dios nos ha llamado. Pero no soy hombre de fe si yo digo que he creído en Cristo y entonces estoy con Cristo, camino con Cristo y después yo ya dejo de hacer esta función. Entonces la evidencia de esa fe se pierde. Porque es evidente saber de que una persona está creyendo cuando una persona está sirviendo a Dios, cuando una persona está bendiciendo a Dios, cuando una persona tiene su confianza en Dios y no en sí mismo. Porque el que tiene su confianza en sí mismo dice que entonces está bajo la ley y que dice que por la ley nadie puede ser justificado, porque es evidente que el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa el justo por la fe vivirá? Vivirá confiando toda su vida en Dios. Vivirá toda su vida esperando en Dios, bendiciendo a Dios, alabando a Dios, sirviendo a Dios. La evidencia es evidente. El justo vivirá por esta fe. La fe nos lleva a la presencia de Dios, porque la fe es espiritual. La fe nos lleva a nosotros a hacer las obras que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado hacer. Las obras de Cristo, no las obras nuestras, porque las obras nuestras son conforme a la ley. Pero si nosotros actuamos por fe, con amor, sin preocupación, sin desespero, sin afán, sino que bajo confianza y seguridad, sabiendo que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir para nosotros. La fe tiene evidencia, es evidente, el justo por la fe vivirá.
Gloria al Señor. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Pero dice el libro de Éxodo, por ejemplo, para recordar un poco, gloria a Dios, el pasado, y tanto que hablamos nosotros de estas cosas que pasaron en Egipto. Oiga esto, había un pueblo que era un pueblo creyente, un pueblo que tenía fe, pero había otro pueblo que vivía conforme a sus obras, haciendo ritos, haciendo cosas para dioses paganos. No amaban al Dios verdadero nuestro, sino que ellos tenían sus propios dioses, sus propios ídolos. Pero Dios viene un día a hacer juicio entre estas cosas, y viene a ver Dios quién es de fe verdaderamente y quién no tiene fe. El que no tiene fe es juzgado conforme a la ley, pero el que tiene fe en Cristo Jesús, esa persona ha sido ya justificada. Dios mandó una plaga a Egipto y dio explicación para que Moisés hablara al faraón. Y dice en el libro de Éxodo, capítulo 11 y versículo 4 al 7, voy a leer. Dijo pues Moisés: el Señor ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, dijo el Señor. Versículo 5: y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de toda bestia. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca lo ha habido, dice el Señor, ni lo habrá jamás. Pero contra los hijos de Israel, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepas que el Señor hace diferencia entre los egipcios y entre los israelitas. Aleluya. Evidencia. Una evidencia. Algo notable. Algo que se vio. Algo que se supo. Algo que se realizó. Algo que fue. Gloria a Dios, después de que Dios lo habló. Él se lo dijo a Moisés y le dijo al pueblo: es necesario nosotros como creyentes creer lo que Dios ha dicho que nosotros hagamos, hacerlo de la manera que Dios quiere. El pueblo egipcio también se les predicó, y Moisés fue a decirle esto al faraón y a los del ejército, a la gente, que Dios iba a matar a todo primogénito. Si Dios lo había dicho, hay que creerle a Dios. Pero nadie de ellos hizo caso de la verdad de Dios, porque ellos vivían en sus idolatrías y en sus cosas, en sus afanes y en sus amores con este mundo. Y se le escapó el día en que esto iba a suceder. Mas Moisés fue al lugar de las tribus donde estaban ellos, el pueblo hebreo, y habló con el pueblo hebreo y los reunió Moisés y le dijo: la próxima plaga que viene es la última, y esta plaga es cuando Dios va a matar a todo primogénito, incluyendo a los primogénitos de los animales. Si ustedes creen lo que yo les voy a decir, ni uno de sus primogénitos, de sus primeros hijos, morirá. Esto habrá que hacer. Habrá que poner sangre de animales, de cordero, en los dinteles de la puerta. El ángel de la muerte va a pasar. Pero nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, les dice Moisés: dice el Señor que está protegido, que ni un perro abrirá su boca ni moverá su lengua en contra de nosotros. En cambio, todos los primogénitos de Egipto y los animales de Egipto morirán esta noche. Hay una evidencia, le dice Dios a Moisés, entre aquel que cree y aquel que no cree. Gloria al Señor. Porque aquel que cree, la evidencia de él, en él, es la fe. La evidencia son los resultados de esa fe. Cuando estamos creyendo a Dios, lo que Dios dijo, nosotros no vamos a ser tocados por el mal. Vamos a ser guardados por Dios. Este pueblo puso sangre en los dinteles de la puerta. El ángel de la muerte pasó y ni un solo hijo de los hebreos murió esa noche. Pero todos los hijos de los egipcios
murieron esa noche, incluyendo al hijo del faraón. Y también murieron todos los primogénitos de todos los animales del pueblo hebreo, más los primogénitos de los animales del pueblo egipcio. De todos los egipcios murieron, gloria a Dios, pero de los hebreos no murió ni un hijo de los hombres, ni un hijo de los animales. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo es aquel que confía en Dios. Es aquel que ha depositado su confianza en Jesucristo. El justo es aquel que ha sido confirmado por Dios como un hijo de Dios, como un creyente aquí en la tierra. Esta persona podrán venir muchos males aquí a la tierra, pero a él no lo tocará. La Biblia dice, caerán a tu diestra 1000 y 10.000 a tu derecha, a tu izquierda, mas a ti no llegará. Gloria al Señor. Podrá venir fuego como pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, que los tiraron, pero ellos confiaban de que Dios estaba con ellos. Ellos dieron muestra y dieron evidencia. Fue evidente que ellos eran creyentes porque el fuego no los tocó. Gloria a Dios. La fe tiene una evidencia en las personas. La fe ha venido para diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre el pueblo de Dios y aquel que no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene la evidencia de las promesas de la palabra de Dios, mas aquellos que no aman al Señor con seguridad van a sufrir y van a perecer aquí en la tierra. Por eso el pueblo de Dios se acerca al Señor, vive en el Señor, busca al Señor, está con el Señor, porque él sabe que Dios está con él, que nunca lo ha dejado ni lo ha desamparado. No podemos parar el camino del Señor, porque esa es la prueba, esa es la evidencia en la vida mía, que yo he sido continuo en el Señor, que yo he estado siempre con el Señor. Pero si tú te apartas, si tú te alejas, si tú menosprecias la palabra de Dios, las promesas de Dios, ¿dónde está la evidencia de la fe en ti? Y si no hay evidencia de fe en ti, es porque no hay fe en ti. Estás luchando, estás trabajando, estás tratando de convencerte a ti mismo de que todo está bien, pero no todo está bien. Solo está bien aquello que Dios dice que está bien, y esto es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para poder vivir en paz y para poder tener todo con seguridad en lo que Dios ha prometido para nosotros, su pueblo, es necesario que hayamos creído en nuestro Señor Jesucristo y que en nosotros se deje ver esa evidencia de la fe de Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero si yo no estoy haciendo, yo no estoy creyendo, yo no estoy buscando, yo no estoy practicando, yo no estoy amando, yo no estoy yendo en el camino del Señor, ¿cómo yo me convenzo de que yo soy un hombre de fe? La fe es evidente, tanto en la persona que la tiene, como en aquellas personas, gloria al Señor, que están buscando al Señor y la encuentran. Gloria a Dios. Dice el libro de Romanos capítulo número 8 y versículo 1 y 2. Ahora pues, oiga lo que el apóstol Pablo, el maestro de la gracia de Dios, aquel que nos ha enseñado a nosotros a no confiar en nosotros, sino a confiar en Dios. Gloria a Dios, únicamente en Dios. Esta seguridad, este acceso que nosotros tenemos a Dios es firme, es con evidencia. Nosotros no estamos equivocados. El que está equivocado es aquel que cree que está creyendo, pero está apartado de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que es rebelde al corazón de Dios es una persona equivocada. Gloria al Señor. Pero aquel que siempre continúa y aquel que sigue y persevere hasta el fin, dice el Señor, ese es el que es salvo, ese es el que tiene la justicia, ese es en quien Cristo ha puesto la fe, y esa fe va a ser evidente en él. La fe se va a dejar ver. Mira lo que dice el apóstol Pablo, el maestro de la iglesia. Ahora pues, Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Viste eso? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú me preguntas a mí, hermano, ¿y usted está en Cristo? Yo sí estoy en Cristo Jesús. Yo amo a Cristo Jesús. Él es mi Señor y mi Dios.
Él es mi Salvador. Él es a quien yo amo en esta tierra. A Él yo lo conocí, Él cambió mi vida. Yo estoy con Cristo. Dice aquí, ahora pues ninguna condenación hay para ti. Entonces lo que está en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Entonces nunca tengo yo que estar pensando si estoy bien o estoy mal. Yo no tengo por qué meditar o pensar o estar escudriñando a mí mismo si estoy bien o estoy mal. ¿Cómo estaré yo delante del Señor? Gloria a Dios. Nosotros mismos, dice el Señor en su palabra, que tenemos la evidencia de Dios en nuestros corazones. La Biblia nos habla a nosotros que es evidente porque el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por fe. El justo por la fe vivirá. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Vivir en fe es vivir confiando plenamente en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Vivir en fe es depender de ese amor y de esa seguridad que Él nos da a cada uno de nosotros. Vivir en fe o tener la evidencia de la fe es vivir sosegado en esta tierra. Tener paz. A paz nos ha llamado Dios. Pero esto es difícil para la persona que verdaderamente no tiene esta fe, porque si no hay la fe, no puede haber la evidencia en la persona. Si hay evidencia es porque la persona tiene la fe, pero si no hay evidencia es porque la persona no tiene la fe. Y el justo, aquel que ha sido justificado, que ha sido lavado, purificado, gloria a Dios, justificado por nuestro Señor Jesucristo, esta evidencia va a ser clara, porque se va a dejar ver en cada persona. Es lo que Dios quiere para ti en esta noche. Jesucristo no ha venido todavía. Jesucristo va a venir y está llamando a su pueblo. Él quiere que nosotros nos acerquemos y que tengamos acceso a esto que Él nos ha dejado. Él está llamando a su pueblo. Si tú eres parte del pueblo, si tú sientes que tú amas al Señor, pero que todavía no has dado ese paso de fe, en esta noche busca del Señor. Acércate a Dios y Él te va a dar la fuerza, el poder para que tú puedas entregarle su corazón a Él y tener la evidencia de la fe, es decir, la seguridad de la salvación en tu vida. Que Dios te bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios y bendecimos al pueblo del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.